Función social de la crítica es el tema que hemos escogido hoy para la hora de Cuba y por ello hemos invitado al profesor y crítico de arte Hamlet Fernández. Bienvenido, Hamlet. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerte en la hora de Cuba. Ya lo decía, profesor, graduado de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, sitio donde todavía ejerces, Como profesor desde que me gradué y en otros espacios como crítico de arte. de arte. Precisamente ese es el tema y quería comenzar preguntándote, Hamlet, si toda obra genera en sí misma una crítica o si está contenida en la naturaleza propia de la obra, la crítica. Sí y no, depende de la obra. Se supone que comprendemos una obra sobre el fondo de los casos de arte ya conocidos. Entonces, sobre el fondo de una tradición, ¿no? Sobre una norma estética, toda tradición de alguna manera va erigiendo una norma estética en una serie de códigos, de estilos, de poéticas, de procedimientos artísticos que se van configurando y van creando una especie de sistema de maneras de hacer. Y por supuesto, esos sistemas de maneras de hacer van generando hábitos receptivos, maneras de comprensión. Entonces, cuando se trata de una obra que trabaja desde una norma determinada, una norma que está institucionalizada, que ya está legitimada desde el punto de vista estético, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista cultural en el sentido amplio, pues es mucho más fácil comprender esa obra. Y en tanto, respondiendo ya más específicamente a tu pregunta, la naturaleza de la obra que es hecha sobre ese fondo de una norma cultural, estética ya establecida en el campo del arte, en el sistema de la cultura, es mucho más fácil interpretarla y comprenderla. En ese sentido, la naturaleza de la obra sí dicta o lleva implícita una manera de comprenderla, una manera de interpretarla, y la comprensión no es, la crítica de arte no es más que interpretación en función de comprender la obra de arte y de transmitir de alguna manera una serie de significados y los valores culturales adjudicables a esos significados que tienen para un contexto cultural, específicamente para el contexto del arte, pero dentro del contexto del arte se enmarca dentro de un contexto cultural mayor que también es un contexto político, es un contexto social, es un contexto ideológico, y la crítica de arte no debe quedarse nunca en el plano del significado puro, sino que siempre hay de manera intrínseca juicios de valor que ya van de la mano de esos significados. Entonces hay obras que sí, en su naturaleza, de alguna manera ya están connotando qué tipo de interpretación o qué tipo de crítica exigen, pero hay casos de obras, y los han habido, y de alguna manera son esas obras que se convierten en hitos de la historia del arte, que son revoluciones estéticas en sí mismas, porque en el momento en que irrumpen, en el momento en que son creados por el artista, no se parecen a ningún caso de arte que haya existido anterior a ellas. Por tanto y consiguiente, en ese momento no se puede interpretar esa obra desde una norma estética preestablecida, desde un sistema de códigos que ya estén instituidos culturalmente, que sean reconocibles para una comunidad lectora determinada, para un público o para los profesionales de la crítica, que son los que se encargan ya de manera profesional, valga la redundancia, de llevar a cabo el trabajo de interpretación y de emitir juicios de valor sobre esas obras. Entonces, ante esos casos, que yo les llamo, apropiándome de una categoría del pensamiento semiótico de Humberto Eco, son casos de invención estética, porque en el momento en el que surgen carecen de toda correlación con un posible plano de significado. Es decir, no están codificados. Son casos de cultura que no están codificados, son asemióticos, para decirlo de alguna manera. Y entonces la crítica de arte tiene que reinventarse una manera de leer esos textos inventivos. Tiene que generar un código de lectura para esos textos. Y solo después que la crítica, y no solo la crítica, la teoría, la filosofía y el público en general, esto es un trabajo colectivo que no podemos circunscribir a los profesionales de la crítica, porque de alguna manera es un debate colectivo que se va generando en ese gran tejido cultural que es todo sistema de pensamiento y todo sistema de producción artística. De manera colectiva se van produciendo significados que van generando un código de lectura y de comprensión de esos casos de arte. Y en una perspectiva diacrónica, esos casos entonces llegan a convertirse en obras que dictan su interpretación, pero ya hay de fondo todo un trabajo de interpretación. Entonces, yo creo que la pregunta debe ser respondida en esas dos dimensiones. Ahora, los casos en la historia del arte serían muchos, Infinitos, ¿verdad? infinitos, ¿no? Pero creo que es así. Los llamados hitos, Los digamos. llamados hitos, obras que son revoluciones. Por ejemplo, el procedimiento del ready-made de Marcel Duchamp es un caso de invención. Nunca nadie anterior a Duchamp se le había ocurrido exhibir en una galería un objeto ordinario y proponerlo como una obra de arte. Eso produjo un shock
en la comunidad, en el público del arte en ese momento. Y no solo en el público porque le que gustaba el arte, sino en los críticos, en los propios artistas. Anterior a Duchamp, ya desde la vanguardia, desde el impresionismo, hubo una gran lucha con la pintura académica en el contexto francés. Es decir, la academia que sí funciona con una norma estética bien establecida, bien rígida, con determinados códigos muy bien establecidos por géneros artísticos, hizo mucha resistencia a la nueva pintura del modernismo, es decir, como se conoce, el modernismo estético. Y en principio hubo una gran resistencia al impresionismo. Y se decía que eran pintores que no sabían pintar, que era un lenguaje infantil, etcétera, etcétera. Con el curso de los años, bueno, pues el impresionismo fue comprendido y se generó un código de lectura para él y para hoy nos parece arte convencional, pero en su momento fue pura invención. Así sucedió con el expresionismo, así sucedió con el cubismo, con el surrealismo. Es decir, cada movimiento artístico que hoy es muy importante porque marcó un hito en su momento, surgió como un ejemplo de invención estética. Y por tanto, en ese momento la naturaleza de la obra no dictaba su crítica, no dictaba su interpretación. Hubo que generar un código para leer ese tipo de obras. Hamlet, ¿y la obra de arte puede trascender por sí sola o depende del impulso de la crítica? ¿O hasta qué punto la crítica impulsa, hace trascender, catapulta? ¿O por el contrario, aplasta a la obra de arte? Esa pregunta es muy buena, sobre todo en este momento, porque ya habiendo dicho lo anterior, creo que es lógico proseguir con una línea de argumentación que afirma que no. Es decir, no es posible que una obra trascienda sin la crítica de arte. Porque toda obra es un texto que no es capaz de hablar por sí mismo, porque está desconectado de su emisor. En este momento tú y yo estamos conversando y mi discurso está emanando de mí y tú me haces preguntas, yo te respondo y demás. En el caso de la obra estamos ante un texto cuyo creador ya está desconectado de ella como texto, como entidad comunicativa. Por tanto, esa obra de arte o toda obra de arte solo puede hablar a través de otra persona. Esa otra persona es el receptor potencial, ¿no? Ese sujeto que activa a ese texto como una potencialidad de sentido. La crítica de arte no es más que un receptor profesional con un entrenamiento muy específico para saber hacer hablar a ese tipo de textos tan complejos como son las obras de arte. Por tanto y consiguiente, no hay manera de que una obra trascienda si no hay de por medio un ejercicio de interpretación. Hay obras que demoran mucho tiempo en trascender como hechos culturales hasta que la interpretación no logra validarlas. Por ejemplo, vamos un poquito más atrás, el manierismo. El manierismo se consideró siempre una aberración del Renacimiento, del clasicismo renacentista. Es un tipo de pintura que deconstruye todos los logros técnicos del clasicismo renacentista. Entonces, el manierismo siempre fue considerado algo decadente con relación al gran paradigma que es la pintura clásica del Renacimiento, ¿no? De la perspectiva central, de la profundidad del espacio, de las grandes construcciones arquitectónicas, para emular la mímesis, para emular la verosimilitud perceptual, la manera en que percibimos la realidad, la pintura intenta emularla. El manierismo deconstruye todo eso y no fue comprendido, fue considerado arte menor hasta la primera mitad, hasta los comienzos del siglo XX, que a la luz de movimientos como el impresionismo, el postimpresionismo, el expresionismo, los críticos más avanzados del momento se dieron cuenta, a la luz de ese tipo de movimientos pictóricos, de la importancia y de la trascendencia del manierismo. Entonces, solo desde la distancia histórica es revalorizado, es conceptualizado y hoy es uno de los principales movimientos. Es decir, no se comprende la vanguardia si no se comprende el manierismo como una deconstrucción desde adentro de los logros técnicos del Renacimiento, que es una pintura basada en la mímesis, en emular la realidad perceptual. Entonces, no, mi respuesta categórica es no. No puede haber trascendencia en el arte si la obra de arte no ha sido acompañada y expandida por un trabajo de interpretación que, como te digo, es colectivo. No depende de una persona, depende de una comunidad, ya sea de un público amplio. El mercado también tiene determinada influencia en esa, pero yo quisiera marcar una diferencia entre la legitimidad que otorga el mercado y la legitimidad y la trascendencia que otorga la crítica. El mercado puede otorgar una legitimidad circunstancial, contingente, pero puede ser muy efímera, ¿no? Mientras que la crítica, si hay un trabajo de interpretación y de teorización y de conceptualización sólido, pues la trascendencia de la obra puede ser mucho mayor. Entonces, creo que que está marcada la diferencia. Entonces, a tu juicio, Hamlet, ¿cuál es la función social de la crítica?
Ya lo has dicho de alguna manera. Lo he dicho de alguna manera, pero no está no está de más marcarlo. Yo creo que la función social de la crítica es precisamente expandir a una obra de arte la potencialidad de sentido que está intrínseca en una obra de arte, que como te decía, no es capaz de hablar por sí misma, necesita un sujeto que la active, y la crítica lo que hace es expandir toda la potencialidad que tiene el arte para generar sentido, para generar significado sobre la realidad. El arte casi siempre es una representación de la realidad. Hay una frase de Hegel, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, cuya estética fue fundamental para toda la modernidad, que dice: el arte, que es representación, que trabaja con signos, ¿no? Es lenguaje, representa cosas que no son reales como si las fueran. Y en ese representar cosas que no son reales como si las fueran, el arte habla sobre la realidad, ¿no? Habla de la realidad a partir de un trabajo de simulación, de crear mundos virtuales, mundos simulados que no son reales, pero que parecen reales. El cine, la literatura, las artes plásticas, todo eso es una definición que vale para todas las manifestaciones del arte. Entonces, cuando entramos a ese mundo de representación, estamos obligados e incitados y provocados a generar sentido. La crítica, que hace este trabajo de manera profesional, porque eso lo hacemos todos como receptores potenciales del arte, pero la crítica ya tiene que hacerlo en un sentido profesional. Cumple un cometido social en la manera en que genera correlatos textuales, es decir, textos críticos que hacen circular en un espacio público los medios de comunicación, las revistas especializadas, los medios, la prensa plana, es decir, pone a circular en ese espacio público un sentido y un valor sobre las obras de arte. Y en la manera en que ese sentido y ese valor se expanda más, sea más conocido, sea más socializado, pues más se expande la función social de la crítica. Una obra de arte, por muy buena que sea, si no ha sido vista, si no ha sido interpretada, si no ha sido publicada, pues su impacto social va a ser muy bajo, ¿no? Y han sucedido con casos de obras muy buenas que han pasado desapercibidas por diferentes problemas, no han sido conocidas, y al cabo del tiempo se redescubren esas obras y entonces se produce todo un boom, pero todo ese tiempo ese tipo de obras no pudieron incidir ni en el campo artístico ni en la cultura en sentido general, porque permanecieron desconocidas. Silenciadas. Sin voz, de alguna manera. La función social de la crítica implica la prolongación que en la crítica de arte tiene la propuesta, ya sea conceptual, filosófica, estética, que está implícita en la propia obra. Lo que entraña en sí mismo o en sí misma un sentido de educación, de orientación, claro, estética. Por supuesto. Para público especializado y no. Y no, claro, porque el crítico muchas veces se dice, la crítica hace la función de mediación entre la obra y el público. A mí no me gusta ese criterio sobre la crítica. Esa función de mediación no me gusta. La crítica es un ejercicio profesional como cualquier otro y que es insustituible. Solo que la crítica genera un debate. Es decir, nada sustituye el contacto, el diálogo directo con la obra. Es decir, el texto del crítico no sustituye a que un sujeto determinado vaya a la galería o vaya al cine, vea la película o vea la exposición. Eso no sustituye nada. Lo ideal es que las personas vayan, consuman directamente la obra, sea cual sea la obra, sea película, sea artes plásticas, sea literatura. Danza, en fin. Danza, lo que sea. Que tenga un contacto directo con la obra, una experiencia directa, íntima con la obra. Que se forme su propio criterio de la obra. Que la obra lo haga pensar, que lo haga reflexionar, que lo haga a él mismo generar sentido, cuestionarse cosas, concientizar determinados fenómenos. Y después, cuando lee la crítica es el espacio donde cada receptor puede confrontar sus propios criterios, su propia experiencia ante la obra, con la experiencia de un especialista. Y ese diálogo es el que es muy rico en términos culturales. Ah, mira, el crítico vio esto, pero yo no estoy de acuerdo con el crítico. O yo vi esto y el crítico, que es un profesional, no lo vio. Entonces yo tuve una comprensión más profunda que la del crítico. Entonces ese diálogo es el que es fructífero, pero no es mediación. Es simplemente un referente para todo aquel que asistió al consumo de esa obra. Hamlet, te propongo una pausa. Sí, ¿Estás de acuerdo? No. Vamos a una pausa, luego retomamos el tema sobre la función de la crítica social hoy en la hora de Cuba. Ahora seguimos con qué ofrece Cuba hoy en su cambio de moneda. Con esta información y otras de interés económico llega Eduardo Mora. Bienvenido a la hora de Cuba.
buenas, de nuevo estamos ustedes juntos en este espacio dedicado a la economía y las finanzas en la hora de Cuba. Pero veamos el comportamiento de las diversas monedas durante las últimas horas en nuestro país. El dólar estadounidense tiene un precio de compra de 1.03, se vende a 0.96. El euro se compra a 1.04 y se vende a 1.11. La libra esterlina inglesa tiene un precio de compra de 1.44 y se vende a 1.54. El dólar canadiense se compra a 1.25 y se vende a 1.17. Y el peso mexicano tiene un precio de compra de 15.98 y se vende a 14.72. El franco suizo tiene un precio de compra de 1.98 y se vende a 1.92. Y veamos también en pantalla las relaciones de compra y venta del yen japonés y las coronas danesa, noruega y la corona sueca. En cuanto al tema de hoy, Cuba tuvo en el periodo 2014-2015 la mejor temporada alta en la historia del turismo. Al analizar las estadísticas, el crecimiento es de un 14% en lo relacionado con las llegadas internacionales, al superar el 1.000.000 de visitantes durante el primer trimestre del año 2015. Incluso al finalizar el mes de abril se espera una tendencia positiva, ya que en este cuarto mes transcurrió la llamada Semana Santa, durante la cual se disfruta de vacaciones cortas en muchas naciones emisoras de turismo hacia Cuba. Si analizamos las estadísticas, mercados emisores como Canadá experimentan un crecimiento del 12.6%, Alemania del 23.3%, Francia del 22.8%, Reino Unido del 30.6% e Italia un 10.8%. También los visitantes provenientes de los Estados Unidos crecen en un 29.5% a partir de la nueva implementación de las 12 licencias de viajes autorizadas en el contexto del inicio del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. En la agenda del Foro Empresarial, paralelo a la séptima Cumbre de las Américas, efectuada recientemente en Panamá, se destacaron las perspectivas de desarrollo de la industria turística cubana, sus potencialidades actuales y la dinámica de crecimiento que la distingue, coincidiendo con la conclusión de la mejor temporada alta de la historia. Soy Eduardo Mora, esta es La Hora de Cuba. Regresamos a nuestro tiempo de entrevista hoy en La Hora de Cuba a propósito de la función social de la crítica y conversamos con el profesor y crítico de arte Hamlet Fernández. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. A La Hora de Cuba, Fernández. Hamlet, cuando asumes una postura, una posición como crítico, digamos, desde tu experiencia personal, a la hora de hacer una crítica a ese trabajo profesional, tomas en cuenta el impacto social de la obra? En lo personal sí, es decir, a mí siempre me gusta ir de la obra al contexto, porque la obra ha sido creada en un contexto cultural determinado y responde a determinadas preocupaciones y determinadas necesidades cognitivas, ¿no? No solo estéticas, es decir, en el arte la función estética es la fundamental, pero la función estética se pone en función de decir algo, y ese algo casi siempre se dice sobre la realidad, sobre el contexto cultural en el cual esa obra, ese texto es producida, porque el artista, el creador, es un ser histórico, como todos nosotros. Estamos dentro de la historia, existimos dentro de la historia y lo que hacemos es emitir juicios sobre esa realidad histórica a la cual pertenecemos y que muchas veces habla a través de nosotros. En mi caso personal siempre intento establecer ese puente entre la obra y el contexto, en el contexto social. ¿Qué tiene que decirnos la obra sobre nuestra realidad? Sobre nuestro presente histórico, o sobre nuestro pasado, o sobre nuestro futuro, porque el arte no solo habla del presente, el arte no solo habla del pasado, el arte puede hablar del futuro. Es decir, uno de los pocos discursos que por su naturaleza puede hablar del futuro, es decir, puede hacer concretizar un proyecto de futuro, es decir, una utopía, es el arte, porque cuenta con todas las posibilidades para eso, precisamente porque es pura posibilidad, la representación es pura posibilidad. Entonces es muy interesante, además la función social del arte y de la crítica está en establecer esa correlación. ¿Qué dice el arte sobre nuestro tiempo, o sobre el pasado, o sobre el futuro? Yo lo intento hacer. No obstante, hay criterios, por ejemplo, en la década del 50, del 60, estaba muy de moda el estructuralismo,
Y el estructuralismo como paradigma epistemológico lo que le interesaba simplemente era estudiar el texto artístico como un organismo, como un sistema desconectado de su autor, de sus posibles receptores y del contexto histórico en el cual surge. Cómo funciona un texto como una especie de maquinaria semiótica. Ese era el interés del estructuralismo y no se ocupaba de trazar esos puentes con el contexto social. Ese paradigma ya fue superado y una de las críticas fundamentales pasa por ahí. Bueno, como no puedes aislar el arte como fenómeno cultural y como fenómeno histórico, no hay manera de aislarlo del contexto en el cual surge. Entonces, hay otro tipo de crítica que intenta, a partir de la obra, generar un discurso propiamente artístico, que es la llamada poscrítica, ¿no? Pero ese discurso, ese texto que pretende también ser artístico, no es crítica, sino genera un comentario crítico del texto que le sirve de base, que es la obra en sí. Y que sea un texto con elementos artísticos no implica que no hable de la realidad, no implica que no hable también del contexto social. Yo te diría que es muy difícil hacer crítica de arte, sino trazar puentes, correlaciones hacia ese contexto mayor que llamamos contexto social. Es muy difícil. Es decir, solo es posible hacerlo un tipo de crítica muy, muy instrumental, muy racional, muy científica, una crítica de probeta que solo se hace en espacios académicos, como ejercicios académicos muy rigurosos, pero que no es funcional de cara a un contexto mayor como pueden ser medios de consumo más masivo, como las revistas, los periódicos, la televisión, la radio. Es muy difícil hacer críticas si no. Y yo lo intento, es decir, lo intento de manera marcada ya en mi trabajo como crítico. ¿Y eso significa que debe ser siempre objetiva la crítica? ¿O no No necesariamente? necesariamente. La palabra objetiva no me gusta, porque quien interpreta es un sujeto con una experiencia empírica de la realidad y nadie puede sustraerse a su experiencia empírica de la realidad. Compartimos una serie de nociones generales porque coexistimos en un contexto semejante, pero cada cual tiene una experiencia de vida única, específica, tiene una manera de concretizar la realidad específica, una manera de aprender esa realidad y una experiencia que es muy singular. Y eso conlleva a que tú te relaciones con el arte de una manera específica, aun cuando estés mediado por criterios de epocales, ¿no? Estéticos, ideológicos, políticos y demás. Pero siempre va a haber una dimensión subjetiva que es muy íntima y muy singular y que además merece ser respetada. No todos tenemos por qué comprender igual. No todos tenemos por qué tener la misma experiencia ante el arte. Y la riqueza del arte está precisamente en que es uno de los pocos discursos que promueve de manera exprofeso, es decir, lo marca, es intencional en el arte, que cada persona sea capaz de experimentar la obra de manera diferente y que cada persona pueda generar un sentido diferente, significados diferentes sobre el texto artístico, porque son textos muy flexibles en ese momento, son textos ambiguos, diríamos, en una palabra, son textos ambiguos, cuyo significado no es único, no es objetivo. Y si el significado en el arte no es objetivo, porque no es único, hay una flexibilidad de maneras posibles de interpretar la obra, entonces la interpretación nunca va a ser del todo objetiva. Es decir, la interpretación pasa por una dimensión subjetiva, como te decía, que depende de la experiencia concreta del sujeto que está leyendo y completando la obra. ¿Qué sucede? Cuando se trata de un texto crítico, ¿no? Ya es un ejercicio profesional, y ese texto comienza a circular en medios de comunicación, sí se convierte en algo más objetivo, pero objetivo en tanto conocimiento que se hace público y que se hace intersubjetivo. Es decir, solo cuando un criterio que emite la crítica se convierte en un conocimiento intersubjetivo, porque participan de ese conocimiento muchas personas, se le puede llamar objetivo, pero solo en esa perspectiva. No creo que podamos decir que la crítica tiene que ser objetiva como un mandato, como un decreto, porque eso no creo que tenga sentido. De alguna manera ya has respondido a mi próxima pregunta, la siguiente, Hamlet, pero me gustaría remarcarla. ¿Para quién se hace o se ejerce la crítica entonces? ¿Para público especializado, para público en general, para críticos o para el artista o para el sector artístico en general? Esa pregunta es muy importante, no está de más, porque yo te diría que la crítica se debe hacer para todos. Ahora, es imposible en un texto cumplir con ese requisito, que en un texto determinado o en un comentario televisivo y demás estemos haciendo crítica para todos. Yo creo que debemos hacer crítica para todos y la manera de hacerlo es sabiendo operar en los diferentes medios que existen. Cada medio tiene su especificidad. No es lo mismo una reseña crítica que uno escribe para publicar en un periódico, que es prensa plana, que tiene un público masivo, heterogéneo, que debe tener un lenguaje, que debe
haber una estrategia de comunicación capaz de llegar a la mayor cantidad de público posible que el texto que se escribe para una revista académica especializada para una comunidad de expertos, o el comentario crítico que se hace en televisión, que lo apoyas con imágenes, que tienes la posibilidad de graficar, que el comentario que haces en radio, que no tienes la posibilidad de graficar visualmente y tienes que ser más descriptivo, más explícito. Entonces depende del medio, y cada medio tiene un público determinado. Entonces lo ideal es que se ejerza la crítica en todos los medios, porque cuando se ejerce la crítica en todos los medios de acuerdo al público específico o potencial de esos medios, entonces la crítica podrá ser para todos y podrá llegar a todos. Si, como sucede hoy en el contexto cubano, la crítica de arte se ejerce por lo fundamental en medios especializados, pues hay un público masivo heterogéneo no entendido, porque su campo profesional no es el arte, queda fuera del consumo de la crítica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Potenciar más el ejercicio de la crítica en los medios masivos. Una crítica con rigor, porque por no dejar de utilizar un lenguaje categorial, especializado, sea superficial, sea banal, no, que sea igual de profunda, pero que lo haga con un lenguaje más asequible. Y eso a veces es más difícil de lograr que escribir para expertos, porque ya hay un metalenguaje que está establecido, que uno hace uso de él y la comunicación es mucho más fácil. Entonces, la crítica es para todos, pero sí hay una gama de maneras diferentes de hacer la crítica y de espacios para ejercer y hacer circular esos textos. Estamos hablando de todos, de colectividad. Por tanto, te preguntaría si es la crítica un espacio de participación. Claro que sí, lo es. Cuando te decía ahorita que todo receptor, cuando consume una obra de arte, debe hacerse su propia noción, porque hay una comprensión que es particular, que es subjetiva, y cuando consume crítica de arte, o escucha el comentario en la televisión, o lee el periódico, o lee la internet, o lee la revista especializada, es el momento de la interacción, de confrontar mi criterio con el criterio del especialista, con otro criterio, y en esa confrontación es donde se genera riqueza cultural. Es decir, los criterios unívocos son estériles. Es decir, lo que es importante es el diálogo, es el debate, es la confrontación entre diferentes criterios, porque así nos enriquecemos todos. Yo, que soy profesor en el aula, me encanta hacer los ejercicios y llevar al aula una exposición. ¿Qué se está viendo ahora mismo? Vamos a analizar la exposición. Y el ejercicio de interpretación colectiva, de debate entre todos, es muy enriquecedor, porque lo que no he visto yo como profesor, lo han visto los estudiantes. Entonces, de esa interacción, de esa comunidad de criterios, es donde se genera, en última instancia, la mayor riqueza cultural. Y a eso debemos aspirar. Vamos a cerrar nuestro tiempo de entrevistas jugando con la retórica, Hamlet. ¿Te imaginas una crítica sin críticos? No, no me lo imagino, sería imposible. Sería imposible, ¿verdad? Totalmente. Bueno, gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Hamlet Fernández, profesor y crítico de arte, quien accedió amablemente a conversar con nosotros hoy en La Hora de Cuba. Gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Para nosotros también. Y ahora seguimos con el segundo tiempo de noticias en La Hora.